Tras el grandioso éxito de Coches que me asustaron, ahora llega la segunda entrega, Coches que me decepcionaron. Bueno, más aparte, me comprometo a una cosa. Estoy seguro que esta lista os va a sorprender más. Algunos coches no os los esperáis, pero tengo mis argumentos. Desde Guatemala, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Y por cierto, que en este vídeo, os aviso, tenemos un invitado de lujo. Nuestro especialista de cabecera, Jaime Sánchez, y el consultorio clásico. Yo os aconsejo que no os lo perdáis. De vuelta a nuestra lista, me he centrado en modelos que me decepcionaron especialmente por su mecánica o por su motor o sus prestaciones. Habrá más oportunidades para otros casos para hablar de coches que me decepcionaron por otros motivos. Me he centrado, hay excepciones, sobre todo en los años 80 y 90. ¿Por qué? Porque es mi etapa más intensa como probador. Nunca he dejado de probar coches, ni antes ni después, pero creedme que en esta época los probaba todos y a fondo. Vaya por delante una advertencia. Los coches que aparecen en esta lista no es que sean malos, ni mucho menos. Simplemente, pues me decepcionaron por algún motivo, por alguna causa. A ver, algunos de ellos tampoco eran de lo mejor del momento. En ocasiones se podría decir que esta decepción ha sido culpa mía, porque quizás esperaba demasiado de ellos. Yo os digo que siempre antes de probar un coche, lo que hago es que me empapo de las características técnicas, de los datos del fabricante, de las cifras oficiales, y yo creo que con eso ya me empiezo a hacer una película de cómo va a ser el coche. Confieso que yo diría que tengo mi sistema particular. Nunca leía pruebas de otros antes de escribir la mía. Bueno, es cierto, perdonad esta modestia, que en el grupo editorial donde estaba, que era el más potente, y gracias al esfuerzo de todos los que trabajamos allí, nadie, ningún periodista prueba en España los coches antes que nosotros, pero sí alguno en el extranjero. Los periodistas franceses probaban antes que nosotros los coches franceses, los italianos los fabricados en Italia y los alemanes los Made in Germany. Y como nosotros no teníamos ni tenemos nuestra propia industria, nuestra propia marca, pues no éramos los primeros, ni siquiera con SEAT. Esto de no leer nada del coche que voy a probar o no leer nada del guión que voy a escribir, lo sigo haciendo ahora. Busco datos, busco informaciones, pero nunca algo que pueda ser parecido a lo que voy a contar. ¿Por qué hago esto? Porque soy de la opinión de que aunque no quieras, puedes contaminarte un poco de lo que opinan los demás. Fijaos que a veces sí, lo que sí hago es que después de escribirlo leo u oigo pues un artículo o un vídeo sobre lo que he escrito. Y bueno, pues a veces pienso que me he podido equivocar. Eso me pasa rara vez. Y puedo pensar que podría haberlo hecho mejor. Esto me pasa siempre. A ver, ¿vamos a hablar de coche o no? Siempre tan simpático, pero tienes razón. Vamos a hablar de coches. Porsche 924-1976. El más antiguo de estos 10 más 1 y que probé antes de dedicarme profesionalmente a esto. Iba a probar mi primer Porsche. ¿Y qué sucedió? Que me pareció poco para llevar ese nombre. El motor 2 litros de origen Volkswagen Audi daba 125 caballos para unos 1.100 kilos de peso. Y además, honestamente, no era feo, pero tampoco era una belleza. Se le veía como estrechito. Yo pensé que no triunfaría y los acontecimientos me dieron la razón. Luego llegaron los 944 y los 968 ya con motor Porsche, que eran de lejos otra cosa. Ford Scorpio 2.8 y 1985. Este ya lo probé como profesional. El Scorpio era un coche casi diría que arriesgado para una marca como Ford. He pedido a Rodrigo que ponga juntos en pantalla imágenes del Scorpio y del modelo al que sucedía, el Granada. Creo que no hace falta explicar nada más. Conocía la versión 2.0 de Scorpio, que iba bien, pero estaba a falta de motor. Y también conocía el motor 2.8i de Ford, que no daba muchos caballos, pero eran caballos de calidad. Y pensé que la combinación de ambos iba a ser ganadora.
pero no. El peso, cerca de 1.400 kilos, y unos desarrollos de transmisión muy largos, pensados para las autopistas alemanas, hacían que este coche fuese muy torpe. Me decepcionó. Volkswagen Golf 16 válvulas 1985. Ya había probado y conocía el Golf MK1 con motor de 16 válvulas y ya sabía que ese motor estaba falto de bajos y que no era, desde luego, un motor redondo. Pero, no sé por qué, esperaba que para el MK2 Volkswagen hiciese algo, pero no lo hizo. Después de probar el GTI de 1.8 litros con 8 válvulas y 112 caballos, probabas el 16 válvulas de 139 y llegabas a la conclusión de que era mejor el de 112. Tiene una explicación. El par máximo de modelo de 8 válvulas era de 155 Nm, prácticamente a 3.000 revoluciones. Y el de 16 válvulas era un poco mayor, 168 Nm, pero llegaba a 4.600 revoluciones, casi 2.000 más arriba. Os voy a contar una anécdota. Extrañaba que no hubiese anécdotas. Es sobre un falso Golf 16 válvulas, y es que hice una prueba muy divertida. Cogí un Golf 8 válvulas y un Golf 16 válvulas. Y al 8 válvulas le disfracé de 16 válvulas y al 16 válvulas le disfracé de 8. Y cogimos a varios lectores que los probaran. A 10 en concreto. Bueno, pues 7 de 10 dijeron que le gustaba más el 16 válvulas, que en realidad era el 8 válvulas. Esta prueba la hicimos, pero al final no la publicamos. Volkswagen Corrado G60 1989. No me gusta el compresor G. Lo siento, pero es así. La primera vez que probé el motor de 1.781 centímetros cúbicos con 8 válvulas y compresor G fue en el Corrado. Y el coche me gustó, pero el motor no. Y eso que no sabía la de problemas que iba a dar el dichoso motor de compresor con la fiabilidad. Era curioso porque en banco cumplía, daba las cifras, pero luego en carretera era un motor poco alegre, que no subía rápido de vueltas, pero a la vez no empujaba sino a partir de las 4.000 revoluciones. El coche merecía más, y ese más llegó con el motor VR6, que tampoco era una maravilla, pero mejoraba ampliamente al G60. Bugatti EV110 1991. Sí, corría mucho, pero no era un Bugatti de verdad. Y es que los Bugatti originales eran coches ligeros y relativamente simples dentro de su sofisticación. Y este EV110, que se llama así porque se presentó 110 años después del nacimiento de Ettore, no era nada de eso. Para mí era un mastodonte de más de 1.700 kilos, con tracción total y un sofisticado motor V12 de 3,5 litros con 60 válvulas y 4 turbocompresores que inicialmente ofrecía 550 caballos y 600 en su versión Sport. O sea, de todo menos sencillo. El circuito no era su hábitat natural, sino las autopistas, para ir por ellas a 300 km por hora o más en recta. No es el coche de mis sueños. Renault Clio 16 válvulas 1991. Una sucesión verdaderamente difícil, la del Super 5 GT Turbo. Se puede decir que el Clio 16 válvulas era mejor en todo, menos en sensaciones y en prestaciones nada menos. Luego vino el Williams y lo arregló todo. ¿Era un mal coche? Para nada. Al contrario, era un coche seguro, progresivo, habitable, mejor acabado que el GT Turbo, pero si saltabas de un GT Turbo al Clio 16 válvulas, te sabía poco. Audi Coupé 2.2 20V 1991. Me refiero a la generación denominada B3 aparecida en 1989, pero la versión concreta de la que os hablo apareció en 1991. El primero que probé era el 2.2 de 5 cilindros y 20 válvulas. Si hacéis números, era el motor de un Golf 16 válvulas multiplicado por 0,25. No es que se subiera la cilindrada con un motor más grande, sino que se añadía simplemente un cilindro más. No era tan decepcionante como el motor del Golf, para mí lo era todavía más. Se supone que se sacrificaba la potencia máxima en aras de un mejor comportamiento a bajo régimen, porque en el fondo daba los mismos 136 o 139 caballos que el Golf 16 válvulas con un 25% más de cilindrada. Hasta donde yo sé, se vendió en algunos mercados de exportación, como era España. Para mí, un coche decepcionante. Toyota Celica Carlos Sainz 1992. El coche de Carlos Sainz, hasta con su firma, pero no corría nada. Sí,
Anunciaba 208 caballos y un buen par entre las 3.200 y las 4.800 revoluciones. Todo eso sobre el papel. Pero no sé si era el sistema de tracción total, las normas antipolución o el peso de 1.500 kilos, la sensación que tenías era la de que el coche no corría. Sobre todo si te bajabas de un Ford Escort Cosworth o de un Lancia Delta Integrale. No solo era una sensación, las cifras de prestaciones demostraban que era una realidad. Ferrari F50, 1995. No es que no me gustase, es que esperaba más. ¡Qué exquisito! Me das pie para una reflexión. Cuando hago críticas sobre coches extraordinarios como el Bugatti o este Ferrari, habrá quienes digan, ya te gustaría tener uno. Y es cierto, si me regalan un F50, doy palmas con las orejas. Pero si en vez de un F50 me dicen, te regalamos el Ferrari que tú quieras, no elegiría el F50 porque no es mi favorito. Que no me lo pueda comprar no quiere decir que no tenga criterio. Es como si vas a un restaurante que tiene una o más estrellas Michelin, ¿te tiene que gustar todo? Pues no. El Ferrari F40 nació para conmemorar los 40 años de Ferrari y el F50 para hacer lo mismo con los 50. Os voy a dar cifras. El F40 tenía un motor V8 de 3 litros y turbo y ofrecía 478 caballos y un par que lo daba 4.000 revoluciones con un peso de 1.100 kilos. El F50 llevaba un motor de 12 cilindros atmosférico de 4,7 litros, 60 válvulas, 520 caballos, pero el par máximo llegaba a las 6.500 revoluciones y el peso oscilaba entre 1,3 y 1,4 toneladas. O sea, en 10 años el F50 ofrecía 42 caballos más, que tampoco es tanto, con un motor que requería subir mucho de vueltas y un peso mucho mayor. Y en cuanto a estética, el F50 no es feo, pero parece como blandito comparado al F40. Resultado, me decepcionó. Pero ojo, no debe ser el único decepcionado porque solo se hicieron 349. Lotus Elise, 1996. Me invitaron al circuito de Montmeló, en Barcelona, a probar los nuevos Lotus. Lotus, circuito, enseguida tus pensamientos se van a la Fórmula 1. Este modelo, nacido cuando las riendas de la marca las tomó Romano Artoli, pretendía resurgir a la marca británica. El coche era bonito, pequeño, con 3,72 metros de longitud y solo 1,20 de alto, y con un peso de apenas 800 kilos, pero el motor era un 1,8 litros con 120 caballos. De nuevo recurro a mi madre con una frase suya: mucho pan para tan poco queso. Bonus track, Mazda RX-8 2003. El más moderno del lote. Tiene una disculpa, otro caso de una sucesión difícil, porque qué difícil es reemplazar a un coche como el RX-7. El RX-8 era bonito, aunque de nuevo no tanto como el RX-7. Tenía la gracia de ser un cuatro puertas sin parecerlo, porque las puertas traseras eran pequeñitas y eran mordidas por las delanteras. Es decir, para ver las puertas traseras tenías que abrir las delanteras. Lo percibías como si fuera un coche de dos puertas laterales. El motor ofrecía 231 caballos que había que ir a buscarlos a las 8.500 revoluciones. Lo he probado en circuito y el coche es divertido. Tienes que ir siempre con el motor por encima de 6.000 revoluciones, pero en el día a día es un engorro. Si vas tranquilo vas lento y si quieres ir con cierto dinamismo requiere una conducción al ataque. Conclusión. Una pregunta. ¿Os ha sorprendido algunos de estos modelos que me decepcionaron? Estoy seguro que sí. Insisto que para nada son malos. No me importaría nada tener alguno de estos coches. Pero en su momento me defraudaron porque esperaba más. De hecho, muchos de ellos, como el Golf, el Corrado, el Audi, el Lotus, el Scorpio, tuvieron motorizaciones más potentes y más acordes a los que se esperaba de estos modelos. La próxima propuesta es coches que me sorprendieron. Justo lo contrario que esto. Esa es mi propuesta, pero si tenéis alguna otra, me lo decís en comentarios. Os leo. Coche del día. Os voy a volver a sorprender, porque voy a elegir como coche del día el Toyota Carlos Sainz, que es como le llamamos. Es verdad que el coche pesaba mucho, no corría, pero todo eso me da igual, porque es que tener un coche con la firma de Carlos Sainz y un número en el salpicadero, una serie limitada, hace que yo personalmente le perdone todo. Consultorio clásico. Ya estamos en nuestro consultorio clásico y como siempre
traemos un invitado muy especial, nuestro experto de cabecera, de referencia, Jaime Sánchez. ¿Cómo estás, Jaime? Pues muy bien, encantado de volver aquí a vuestra casa. Bueno, estamos encantados con que vengas a vernos porque es una maravilla poder contar contigo y responder. Vamos a ver qué encerronas nos han preparado los garajistas. Bueno, encerronas no, pero siempre hay unas preguntas más complicadas que otras, ¿no? Sí. Mira, a mí en concreto, la de Armando me parece muy interesante, porque él quiere saber que, en tu opinión de experto, ¿cuáles serían los 5 coches claves en la historia de España? Tú fíjate que la pregunta me ha parecido tan buena que incluso estoy pensando en hacer un vídeo. Podría ser. A ver qué coches has elegido. Pues mira, esta pregunta, la verdad, Armando, es que me ha costado mucho reflexionarla, porque a mí me gustaría diferenciar entre los coches de los españoles y los coches de España, ¿no? Entonces yo te diría que es importante para la gente de a pie, pero también lo que es para el país. Sí, me parece un buen para la principio. gente de a pie, yo creo que el SEAT 600 por antonomasia es el vehículo es un clásico que sí que motorizó nuestro país y se fabricaron muchas unidades y fueron pasando de padres a hijos. El Citroën 2 caballos yo creo que también lo es, porque además no tan solo motorizó una parte del país, sino que se dedicó al mundo rural. Pero déjame, ¿el 2 caballos berlina o furgoneta? ¿O ambos? Ambos, pero yo me refería a la berlina, fundamentalmente, sí, a la berlina. Esta es mi opinión, ¿eh? Después te diría que hay la plataforma de los 124, 1430, que son coches que permitieron que los españoles tuvieran un coche de familia con tintes deportivos. Se fabricaron muchos, había muchas motorizaciones. Para mí creo que también son muy importantes. Y de cara al país... Perdóname, y además que ha sido un coche familiar, pero que también yo creo que eso está muy bien, que ha tenido verdaderos éxitos deportivos. Nada menos que un tercer puesto en Monte Carlo. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Esto lo había olvidado, pero sí, efectivamente. Sí. En cuanto al país, te diría que uno te va a sorprender, pero uno de los coches que yo creo que son importantes, que ya te he dicho, es el Pegaso Z102, porque al final es un emblema de ingeniería. Decían que era el Ferrari español, yo creo que esto es decir mucho, que era el Ferrari español, pero sí que considero que es un coche que ha formado parte de la historia de la automoción española de forma muy significativa. Y por último, porque solo me dices 5, te voy a decir... No, yo no, ha sido Armando, me estoy dirigiendo a Armando. No, vale. Tú estás al lado, la culpa es de Armando. Bueno, Armando, te diría que habida cuenta de que la marca SEAT es una marca española, el coche que salvó esta marca es el SEAT Ronda. Y a mí me parece que es un coche muy importante para España por haber salvado esta marca. Después, sobre esta plataforma, la del SEAT Ronda, sabéis que acabó también en el Tribunal de la Competencia de París, lo hemos contado, del Ronda y del Ritmo, pues la heredó el Ibiza acortada y el Ibiza todavía funciona. O sea que estos serían mis 5 coches. Bueno, me ha parecido muy interesante la reflexión que ha hecho, porque todo el mundo dice: el coche que salvó a SEAT fue el Ibiza. No, realmente fue el Ronda, claro, fue el Ronda, el que fue a ese tribunal. Además lo hemos contado, y por cierto también hemos hecho un vídeo sobre la historia de Pegaso, porque también me parece muy interesante haber elegido ese Z102, que sí, yo creo que con los Ferrari de la época podía estar ahí, ¿no? Sí. Bueno, hablaban del Ferrari español. A mí me parece que es mucho hablar del Ferrari español, pero sí que es un coche muy destacado y muy evolucionado. Yo diría que en la época costaba 500.000 pesetas, lo tendría que mirarlo de memoria. Que es un dinero. Cuando el 600 valía 70.000. O sea que para que se pongan un poquito en contexto los garajistas. Bueno, veo que Armando no ha superado la prueba. Vamos a ver ahora la de Augusto, porque dice que está dispuesto a invertir una cifra modesta en un clásico, que le gustan los coches de los años 70, pero a lo mejor también los 80, por tener un coche un poco más usable, y que su presupuesto, pero insiste, el presupuesto total, es decir, la compra del coche, si hay que revisar algo, pues hacer los papeleos y tal, son 5.000 euros. ¿Qué coches le aconsejas? A ver, Augusto, tampoco es fácil esta. No es nada fácil, no es nada fácil. Mira, yo te diría, primero, diferenciaría que los coches de los 70 son coches con mucho más encanto, que en concentraciones los lucirás más. Tienes el inconveniente de que el recambio es más costoso, es más difícil de conseguir y son coches un pelín más incómodos. A mí me gustan mucho los coches de los 70. Por ese precio, la verdad es que yo he estado mirando y yo creo que podías encontrar un R12, un R8, 127 o un 133. En cuanto a los coches de los 80, que a mí me gustan personalmente más, son coches que son más fiables, son más cómodos.
Más usables, Sí, ¿no? son más usables, son más cómodos, son más, Sí, porque más refinados. viajar, incluso en el abordar un interior. viaje con un 133... No lo puedes, pero bueno, cuando vas a una concentración, un 133 pues luce más, ¿no? Sí, sí, no, eso está claro. Entonces los de los 80, los recambios son más fáciles de conseguir, también son más baratos. Y a partir de aquí, pues tienes que ver un poquito qué utilidad le vas a dar al coche. A mí me gustan mucho los coches de los 80, te voy a decir más. De hecho son mis preferidos, porque son más usables, porque son más cómodos, y si te vas a mover en familia, esto tus acompañantes lo agradecerán. Corres el riesgo de que si vas con un coche más antiguo, al final te quedes solo. Puede pasar. En cuanto a los 80, a mí me gusta mucho todos los Ibiza MK1 de System Porsche. Eso no te ha pasado a ti, te lo ha contado un amigo, Me ¿no? parece, sí. Una amiga, mejor dicho, ¿eh? Un amigo. Pues mira, yo cogería el Ibiza MK1 System Porsche, el Ford Fiesta, el 205 o un R5, ¿no? Y sí es verdad, mi esposa cuando me acompaña siempre prefiere, me lo dice Ana, siempre prefiere acompañarme cuando vamos a concentraciones con coches que sean un poquito más cómodos que no con coches más toscos. Esto es así. Bueno, pues es algo a considerar que hay que tener en cuenta a la pareja también para estas... Mucho, sí, yo la tengo siempre en cuenta, sí. Bueno, Jaime, pues como siempre Nada, ha sido oye, un placer a y pues nada, ya sabéis que todos los meses contamos con la presencia de Jaime y su consultorio clásico. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. Y hemos llegado al final de este vídeo que espero que os guste y ya sabéis que espero que me digáis o que me propongáis ideas sobre este tipo de vídeos. Si os ha gustado me lo decís, os leo en comentarios, si no os ha gustado me lo decís también, si no estáis suscritos suscribíos, es muy fácil, si os hacéis miembros nos ayudáis mucho y si os ha gustado el vídeo compartidlo, pero ya sabéis que lo más importante es vernos aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.